Bienvenido a este programa especial de Voz Populi en el que vamos a analizar el que ha sido uno de los días que sin duda va a marcar la historia de nuestro país, como es este martes 31 de octubre en el que ha jurado la Constitución la princesa Leonor. Un día histórico, como decimos, que además coincide con un momento también muy importante para nuestro país, como es ese intento por parte de Pedro Sánchez de formar una mayoría que le permita gobernar. De todo esto queremos hablar hoy y queremos hacerlo con el director de Voz Populi, con Francisco Rosell. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, Alberto. Y también con nuestro compañero Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, Alberto. Jorge, que ha estado en el Congreso, ahora nos contará cómo lo ha visto todo. Primero empiezo contigo, Francisco, para que nos hagas un primer análisis así a bote pronto del que, como digo, es un día histórico para España. Es un momento histórico muy simbólico, que es el momento en el que la heredera al trono jura la Constitución y demuestra que estamos ante una monarquía parlamentaria en la que la gran garante es la Constitución, ¿no? Pero también en un momento muy crítico para la propia monarquía y para el propio régimen constitucional que hemos conocido. Y por tanto las luces y las sombras han estado presentes en este acto, en el que ha brillado efectivamente, dentro de sus nervios lógicos de debutante y de asumir nuevas responsabilidades por parte de la princesa, pero evidentemente ha habido otros discursos que son más preocupantes y sobre todo algo terrible, que es que parte del gobierno no ha estado en el acto, e incluso una ministra ha dicho que su función principal es derrocar la monarquía, y los socios que tienen los socios parlamentarios que ha tenido hasta ahora Pedro Sánchez y lo que va a tener a futuro en esa investidura, pues lógicamente se han ausentado y han dicho que va precisamente a derrocar el régimen constitucional y por supuesto la monarquía que la corona. Jorge, periodista de Voz Populi, que ha estado hoy recorriendo las calles de Madrid en el Congreso de los Diputados, una ciudad que estaba engalanada para esta ocasión tan significativa. Pero por otra parte, lo que apuntaba también nuestro director, no todo el gobierno ha ido de la mano, han faltado 3 ministros y una de ellas, Yone Belarra, le hemos escuchado que dice que quiere trabajar para que Leonor no sea reina. Sí, yo distinguiría dos partes. Por un lado, en la calle se ha vivido una exaltación monárquica y constitucional como no se veía en mucho tiempo. Es verdad que estos actos, el anterior fue hace 37 años y había un ambiente magnífico en la calle, todo engalanado, los balcones atestados, las banderas, etcétera, ¿no? Y luego es verdad que este acto solemne y emotivo no se puede, disociar de lo que estamos viviendo en las últimas horas. Y los discursos son importantes. En el Congreso solo ha habido uno, el de la presidenta Armengol, que, es curioso, ¿no? Porque, por supuesto, ha recurrido al uso de las lenguas, como ya esperábamos, con pequeñas citas, pero claro, ha hecho una defensa de la Constitución y de la ley que ellos mismos van a permitir que se salte una persona. Cuando ella ha dicho que la democracia o que todos sometidos a la ley, precisamente el día anterior a esta jura hemos visto al PSOE con un prófugo de la justicia negociando una amnistía, con lo cual es que es un choque bastante grande. Es verdad que ha sido un día muy solemne, lo hemos seguido en el minuto a minuto aquí en Voz Populi, hemos visto la información de nuestros compañeros, también todos los vídeos, un día muy solemne en el que ha habido varios discursos y es verdad que choca un poco dentro de esa formalidad ver cómo hemos escuchado la palabra Constitución, sin duda que se ha repetido en muchas ocasiones, pero es verdad un poco que veíamos el discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, también hemos escuchado las palabras de Pedro Sánchez en un tono y unas palabras que es verdad que no se corresponden con el momento político que estamos viviendo. Bueno, no se le corresponde y luego hay algunas cosas que hay que subrayar. En cuanto al discurso a que hacía referencia Jorge, de la presidenta del Congreso, para mí ha sido más un discurso de un miembro del gobierno de Pedro Sánchez, sinceramente. Y luego ha introducido un concepto que no está en la Constitución, porque la Constitución habla de la soberanía nacional y ella ha hablado de soberanía popular. Es decir, ella está por un proyecto, llamémosle plurinacional. Hay que recordar que ella ha defendido un referéndum en torno a la monarquía siendo presidenta de Baleares y por tanto su discurso ha ido más en la línea del gobierno y de los socios del gobierno. Incluso las propias citas, que a mí me parece oportuno que cite otras lenguas, pero tampoco eran, muy llamativas las citas que ha utilizado y luego ha hecho
público desconsideración del idioma, no solamente el idioma oficial de España, sino el de uno de los idiomas que más se habla en el mundo entero, ¿no? No ha citado a ningún escritor que lo hayan hecho en español, pero independientemente de eso, me ha parecido que era un discurso más de un miembro del gobierno. Y el propio Sánchez a mí me ha sorprendido en dos cosas. Primero, la definición que ha hecho de juramento, que él sí le ha recordado a la princesa lo que es un juramento, que si se le aplicara a él mismo estaría muy bien. Ha dicho, un juramento es introducir seguridad en un mundo de incertidumbres. Precisamente él, que precisamente está quebrando muchas de las cosas que ha prometido como garante de la propia Constitución. Y luego ha hecho un esfuerzo diciendo que le ofrece a la princesa lealtad. Hombre, lealtad. Primero pactando con aquellos que van en contra del discurso del propio rey Felipe VI en el 3 de octubre con respecto a Cataluña, y que va en contra precisamente de lo que significa, como decíamos hace un momento, la monarquía. Poca lealtad puede garantizar en un gobierno que ni siquiera en su propio gobierno es capaz de garantizar su presencia en ese acto y que manifiesten su acatamiento a la Constitución, diciendo que la van a cambiar y van a introducir un orden republicano y, lógicamente, de quiebra de la propia Constitución, ¿no? La presidenta del Congreso, que apenas lleva unas semanas en el cargo, ya ha sido criticada por no tener la misma vara de medir con Feijóo y con Pedro Sánchez a la hora de poner una fecha para la investidura. No sé, Jorge, si también te han chocado sus palabras, como también las de Pedro Sánchez. Sí, o sea, realmente es verdad que en el discurso de Armengol estaba la agenda del gobierno de coalición: cambio climático, igualdad de género, España plural y diversa, las citas, estaba ahí. Con lo cual eso es totalmente cierto. Y luego, sobre el tema de la soberanía que dice Paco, es verdad que es un detalle donde la izquierda juega ahora con estas palabras, soberanía popular y tal, que ahí es donde creo que la monarquía ha puesto su barrera clarísima en la propia firma que ha hecho la familia en el libro de honor del Congreso, ¿no? Recordando que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que no es lo mismo. Y esto nos lleva a pensar en posibles referéndums o negociaciones que podamos tener de aquí en adelante, ¿no? Yo creo que Armengol, yo no esperaba otra cosa que no fuera eso. Es verdad que a mí particularmente me ha llamado la atención la defensa que ha hecho de la misma Constitución, que están desbordando. Enseguida os pregunto, ya entrando en terreno político, por la foto que tan comentada en las últimas horas, pero os quiero seguir preguntando primero por el propio rey, por la princesa Leonor, por esa palabra Constitución, como decía, la más repetida, y por ese discurso breve de la princesa, pero subrayando todo su compromiso, no solamente con el país, con el pueblo, sino también con nuestras leyes y con nuestra democracia. Efectivamente, a mí el discurso de la princesa me ha gustado mucho, ese alegato que ha hecho: confiad en mí, con la misma confianza que yo tengo en la nación española, que ha subrayado. Y luego tanto su discurso como el de su padre, incluso ya ha hecho una referencia a una advertencia que le ha hecho su padre: tienes que cumplir la Constitución, ser garante de la Constitución. La paradoja es que la monarquía, tanto el actual rey don Felipe como su hija, han jurado una Constitución, velar por ella y por su cumplimiento. Desgraciadamente, en una monarquía parlamentaria, los monarcas no tienen capacidad ejecutiva para garantizar el cumplimiento de la Constitución. Solamente tienen su voluntad de acatarla y, digamos, cumplimentar la Constitución, pero no garantizarla. Eso es la labor del Ejecutivo. Y aquí tenemos la paradoja precisamente de que el Ejecutivo está incumpliendo la propia Constitución para buscar esas alianzas que le garanticen a Pedro Sánchez seguir en el gobierno. Además, Francisco, hemos visto a Leonor bajo el foco en estos últimos días, también lo vimos en Zaragoza hace apenas unos días con la jurada de bandera. La imagen un poco que se está transmitiendo en estos últimos días en torno a la princesa es de una persona preparada para ese deber que va a tener que afrontar en el futuro. Yo creo que sí, que esto lo ha demostrado. Es verdad que hoy lógicamente los nervios naturales de la ocasión, pero bueno, eso forma parte también de la espontaneidad y la naturalidad del acto, que tiene que tener también ese componente no tan hierático, etcétera, etcétera. Yo creo que ella tiene muy asumido esos valores absolutamente constitucionales, y igual que su padre, igual que toda la familia, y aunque no está presente, y ese es otro de los elementos un poco polémicos de la presencia de su abuelo, don Juan Carlos, al fin y al cabo fue, digamos, el motor de la
transformación de la dictadura a la democracia y, digamos, del régimen constitucional. Esos valores están interiorizados en la propia familia y, por tanto, yo creo que ellos han sacado esa bandera continuamente, como de la integridad territorial. Ha insistido tanto ella como el propio rey en su discurso, y me parece que el problema es que tenemos un gobierno de Su Majestad que no es coherente con esos valores tanto constitucionales como con el propio discurso que han exhibido hoy tanto el rey como la princesa, ¿no? Defensa de la integridad territorial, de la democracia y esa imagen un poco de continuidad, ¿no?, dentro de la familia real por parte de Leonor. Eso es unidad y permanencia, es lo que simboliza la corona, y yo creo que un octubre superado con nota por la corona, que tenía varios hitos, la jura de bandera en la Academia de Zaragoza, los premios, por supuesto, Princesa de Asturias. El 12 de octubre, por primera vez, vimos a la heredera al trono vestida con uniforme militar de cadete, y el más importante de todos, este 31 de octubre, que bueno, yo creo que hay que decir que realmente la organización, por lo que hemos podido ver, ha sido impecable, mínimo retraso, pero por lo demás, todo el mundo en su sitio, todo bien coreografiado, como corresponde a este tipo de tradiciones monárquicas, que tienen que combinar la modernidad con cierta tradición, valga la redundancia. Y efectivamente, más allá de los nervios lógicos de una persona de 18 años que se ve abrumada por una ovación de 4 minutos en el Congreso, la gente gritando por la calle, etcétera, creo que ha tenido unas palabras interesantes. Y se asegura la sucesión y el régimen constitucional en la forma de monarquía. Y Jorge Francisco, tenemos que dedicarle también minutos en este programa a la otra parte muy importante de nuestra actividad, como es esa fotografía que hemos visto este mismo lunes, que nos llegaba desde Bruselas, de Santos Cerdán, el número 3 del Partido Socialista, que se reunía con Carles Puigdemont para tratar de amarrar, ahora sí, la investidura de Pedro Sánchez. Una fotografía y un pequeño vídeo hecho, eso sí, sin previo aviso, sin que estuviera la prensa de por medio, distribuida luego a posteriori con una nota de prensa del propio Partido Socialista hablando de presidente, refiriéndose a Carles Puigdemont. Ya es la foto buscada por parte de Puigdemont, consentida por parte del Partido Socialista, a la que no sé si hasta le sobran palabras. Bueno, estamos hablando de fotos de la infamia, hablábamos recientemente del encuentro con Bildu, vemos el encuentro con Puigdemont de ayer por parte del secretario de organización del Partido Socialista. Por tanto, hay que hablar ya de un álbum de fotos de la infamia con cada uno de esos socios, fundamentalmente con Puigdemont, del que hay que recordar que Pedro Sánchez, que dijo que se comprometió a traerlo, a devolverlo a España y ponerlo entregarlo a la justicia para que fuera juzgado. Hoy vemos que prácticamente lo van a traer bajo palio aquí a España. Yo creo que todavía faltan más fotos antes de la investidura, probablemente un encuentro con el propio Sánchez, con Puigdemont, si lo exige, porque yo creo que estamos en el momento pretty woman de la situación, que es, ahora va a decir Puigdemont, me vais a tener que hacer, como en la célebre escena, me vais a tener que hacer la pelota todo lo que os pida, ¿no? Y eso está ocurriendo, y eso humilla lógicamente al propio régimen constitucional y humilla a España, ¿no?, en su conjunto, que es pactar una investidura con un prófugo de la justicia que no da cuenta. Y por eso hoy, cuando le preguntaban a Felipe González, que forma parte del Partido Socialista del Antiguo Testamento, cuando le dice, ¿usted habría hecho eso? Y la respuesta de Felipe González ha sido muy clara: ¿usted por quién me toma? Y fíjate, Jorge, que en las últimas horas, los últimos días, se había trasladado desde PSOE que no se quería mezclar la parte de una hipotética reunión con Puigdemont, con la jura de la Constitución de la princesa Leonor, pero al final, vamos, es que les ha faltado hacerlo el mismo día prácticamente. Yo recuerdo, 2 días después de las elecciones, en esta misma mesa, dijimos que alguien del PSOE iba a tener que ir a Bruselas para blanquear a Puigdemont, y así ha ocurrido. No ha sido en Waterloo, ha sido en las dependencias del Parlamento Europeo, y encima ha venido con un regalo envenenado para el PSOE en esa sala, con una foto gigante del referéndum del 1 de octubre, con la turba llevando ahí una de esas urnas de los Tupperwares que compraron, y que el PSOE trató de ocultar en la foto que enviaron a los medios de comunicación, y que no han podido ocultarlo, y que además no solo ha sido Felipe González que lo ha verbalizado en público, es que el ambiente hoy entre los diputados del PSOE por esa foto no era bueno. Obviamente no tiene otro remedio, pero esa foto ha hecho mucho daño, porque
es una auténtica humillación que le reciba con esa imagen. Además, dime la verdad, tú que conoces bien las interiores del Partido Socialista, el otro día veíamos esos aplausos de absolutamente todo el mundo a Pedro Sánchez cuando defendía la amnistía y veíamos cómo aplaudía todo el PSOE que estaba presente el pasado sábado. También lo hemos visto ahora en las declaraciones, ¿no? Incluso Carmen Calvo defendiéndolo, Carmen Calvo con lo que ha sido, en fin, de combativa con este tema en el pasado. Jorge, ¿acaso están todos de acuerdo, casi diría abducidos, o es que saben que tienen que tragar sapos y culebras de todos los colores, porque es lo que toca ahora? Bueno, yo diría primero, como por lo general, que la partitocracia es así. Yo no creo que el PSOE sea una excepción. Todos los grandes partidos son de respaldar casi siempre a sus líderes y tal. Es verdad que se han cruzado tantas líneas que, bueno, es sorprendente que veamos esas imágenes, porque sabemos que si fuera lo contrario veríamos el mismo tipo de aplausos. Bueno, el PSOE ha cambiado mucho desde el 2016, no es el mismo PSOE que forzó la salida de Pedro Sánchez por intentar estos acuerdos. La mayoría, casi la gran mayoría de varones han sido elegidos por el actual secretario general, y eso da una imagen da un partido completamente diferente al que intentó pararle hace unos años. Es muy difícil escuchar voces porque críticas, muy difícil, tenemos la de Page y poco más, y yo creo que así va a ser, ¿no? Es muy complicado, por más que en el foro interno de muchos socialistas, los que lo han verbalizado de la vieja guardia y algunos que no, pues no compartan esta medida. ¿Cuán de largo puede ser el recorrido del PSOE con lastres tan importantes como estas fotos que estamos viendo en estos últimos días? Bueno, yo creo que efectivamente el PSOE ha interiorizado eso, no por el bien de España, como dijo Pedro Sánchez en su intervención, sino simplemente, como diríamos en la película del Padrino, es por negocios, son negocios. El Partido Socialista necesita retener el poder a cualquier precio y está dispuesto a pagar lo que sea necesario por esos 7 votos de Puigdemont o esos 7 de Esquerra Republicana de Cataluña. Estrictamente es eso, no hay ninguna razón. Ahora, ¿se puede aguantar en esa situación? Yo lo veo bastante complicado, porque ayer mismo ya del primer momento vimos el gesto de Puigdemont, se intenta ocultar o dar un plano corto de ese encuentro y rápidamente Puigdemont a los 5 minutos ya se hace una foto señalando la urna y diciendo, esto es lo que les he obligado a hacer, pasar por las orcas caudinas de esta foto retratándose frente al uno. Va a ser continuamente eso. ¿En esas circunstancias se puede gobernar? Yo lo veo muy difícil, porque como dijo Urkullu, van a necesitar todos los votos en todas las votaciones, y eso es muy difícil de sostener en un tiempo. Vamos a entrar en un tiempo de inestabilidad, que yo no sé si Sánchez lo que busca es tener 1 año, 2 años y después pues buscar algún destino que le permita pues abandonar la situación que se encuentra, porque es una situación de bastante ingobernabilidad desde el minuto cero. Por eso el acto de hoy pues es una de las cosas a las que hay que aferrarse, esa esperanza y ese gesto entrañable de hacer que se cumpla la Constitución, de que la heredera al trono jure la Constitución, y ese acto de normalidad y de simbolismo de una de las naciones más antiguas de Europa, pues me parece importante, pero sabiendo que estamos sobre aguas pantanosas, realmente. 1 año, 2 años, nos dice el director, será difícil gobernar, pero por lo pronto lo que es la investidura, no sé si cabe todavía alguna duda razonable. Yo creo que está ya prácticamente hecho. Estamos viendo cómo se suceden, bueno, las distintas demandas de Puigdemont, su foto, que Sánchez, bueno, no olvidemos el discurso del sábado ante el Comité Federal defendiendo la amnistía, en fin, sin ninguna doblez, sin medias palabras, sin eufemismos, defendiéndola tal cual, con esa frase, yo creo, para la antología de la política, de hacer de la necesidad virtud, que yo creo que define perfectamente a la persona, al presidente del gobierno. Con lo cual, bueno, nos queda conocer ya los papeles. Estamos en mitad de la consulta del PSOE a su militancia. Recordemos que metieron ahí, bueno, esa coletilla de los pactos que se puedan alcanzar. La consulta dura 1 semana, hasta el domingo. El viernes hay junta de portavoces. Es muy probable que ahí se convoque ya el pleno el debate de investidura para la semana que viene, y nos queda conocer eso, pues qué distintos acuerdos
porque el presidente prometió que lo explicarían todo, se han alcanzado con Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV y BNG, que son, parece, las fuerzas políticas que van a sostener o que van a apoyar la investidura. El de Sumar ya lo conocemos y esto es lo que nos queda ya. La coreografía se está cumpliendo y la investidura es inevitable ya. La investidura es inevitable, es lo que parece que vamos a tener por delante. Francisco, lo último es ya ponerle fecha, sellarla, firmarla y componer el gobierno. Sí, bueno, los plazos parece que fueron los que adelantamos en Vox Populi, que podía ser la próxima semana, cuando se celebrara. Lo que pasa que dice Jorge que vamos a conocer los acuerdos. No vamos a conocer los acuerdos. Vamos a conocer que han llegado a un acuerdo, pero el pacto no lo vamos a conocer porque, insisto, lo he dicho en alguna ocasión, nos llama la atención que Bildu le haya dado el apoyo a Pedro Sánchez sin pedir, digamos, ninguna cosa. ¿No es sorprendente eso? Porque hay un trasfondo, hay una negociación que la van a ir sacando poco a poco. Lo mismo que ha sacado la amnistía, pues sacarán la consulta y así sucesivamente, preparando a la opinión pública para dar esos pasos, esa hipoteca que ha contraído el propio Pedro Sánchez a costa del interés general y a los intereses de la nación. Y eso lo vamos a ver poco a poco. Bueno, hasta el propio vídeo de Santos Cerdán con Puigdemont que distribuyó el Partido Socialista, 40 y tantos segundos, estaba silenciado, así que si así no son las cosas, así efectivamente es como nos llegará a cuentagotas y con muchas... Pero para eso estamos los periodistas y está Vox Populi, para irlo sacando. Para tratar de descifrar casi hasta lo que dicen ahí con los labios en estas situaciones. Director de Vox Populi, Francisco Rosell, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y Jorge Sainz espera mucho trabajo en los próximos días, muchas gracias por el análisis. Gracias Alberto. Y ya lo saben, aquí seguiremos el minuto a minuto como lo hemos hecho con la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, también lo haremos con los próximos acontecimientos políticos. Síganlo todo, estamos en nuestras redes sociales y en vozpopuli.com.